En el video anterior vimos qué era el patrón block y cómo se utilizaba en Flutter para gestionar el estado. En este video aprenderemos a implementar el patrón block en Flutter y para ello utilizaremos las librerías block y Flutter block de Felix Angelov. Pero en realidad no solo vamos a aprender a usar estas librerías, sino que las crearemos paso a paso desde cero, de tal forma que aprendamos detalladamente cómo funcionan y qué beneficios pueden aportarnos cuando vayamos a desarrollar aplicaciones con el patrón block. Además, realizaremos una pequeña aplicación en la que aprenderemos en detalle cómo usar las librerías block y Flutter block. La aplicación tendrá un contador y un cronómetro, y podremos ver dos versiones, una de estado local y otra de estado global. Cuando digo estado local, lo que quiero decir es que ese widget tendrá un block al cual solo él podrá acceder, y la vida de ese block estará ligada a la vida de ese widget. Y cuando digo estado global, lo que quiero decir es que ese widget accede a un block que no está ligado a ningún widget. Por lo tanto, se puede acceder a ese block desde cualquier parte del árbol de widgets y la vida de ese block estará ligada a la vida de la aplicación. Desarrollaremos la aplicación con nuestra implementación de las librerías, pero al final refactorizaremos simplemente cambiando las líneas de código que importan nuestra implementación por líneas de código que importan la librería correspondiente. Y así, cuando termines el video, podrás avanzar a la siguiente parte del curso con confianza, ya que empezaremos a desarrollar Fireblock, la cual es una aplicación que utiliza el patrón block en combinación con Firebase Authentication, Firestore y Cloud Storage. Empezaremos realizando la implementación de la librería block. Ten en cuenta que vamos a realizar la implementación de la versión 0.14.2, así que cuando vayas a usar la librería, si encuentras una versión superior, debes revisar la pestaña Changelog en la web put.dev para que así puedas saber si hay algún cambio significativo. Como vimos en el video anterior, un block debe recibir sinks como entradas y streams como salidas. Las pautas de diseño no nos indican cuántos sinks como entradas o streams como salidas debe tener el block, así que este número queda al gusto del desarrollador. La implementación de la librería block tiene solamente un sink como entrada y un stream como salida. Por el sink podrás agregar objetos a los que llamaremos eventos, y por el stream podrás recibir objetos a los que llamaremos estados. Empezaremos creando una nueva aplicación. Yo lo haré en Visual Studio Code, pero tú puedes hacerlo en tu editor favorito. La aplicación se llamará Block Example. Eliminamos todo el contenido del archivo main.dart. Eliminamos el archivo widget_test. Eliminamos los comentarios y dependencias innecesarias. Y ponemos el SDK mínimo como 2.2.2 para poder usar el conditional if en las listas. Antes de comenzar a codificar nuestra implementación de la librería block, debes saber que estaremos un tiempo codificando sin realizar ningún ejemplo práctico, ya que estos los haremos al finalizar la implementación y desarrollar nuestra aplicación de ejemplo. Eso no quiere decir que no te vaya a explicar qué estamos haciendo, sino que si en algún momento sientes que no entendiste muy bien, puedes estar tranquilo y continuar, ya que al final de la implementación, cuando realicemos nuestra aplicación de ejemplo, todas tus dudas se aclararán. Y si por algún motivo quedas con alguna duda, puedes dejarla en un comentario y con gusto te la resolveré. Ahora continuemos. Crearemos una carpeta llamada block en la cual vamos a crear nuestra implementación de la librería block y allí crearemos el archivo block.dart. Cuando vayamos a crear una aplicación que tenga más de un block, notaremos que tendremos que repetir ciertas partes del código. Por ello, es una buena práctica crear una clase abstracta llamada block, que tenga todo el código repetitivo y que permita que las clases que la extiendan puedan implementar solo las partes en que cada block va a tener un comportamiento diferente. Entonces, empezaremos creando una clase abstracta llamada block. Nuestro block solo aceptará eventos de un solo tipo de dato y también emitirá estados de un solo tipo de dato. Entonces, para que las clases que extienden la clase abstracta block puedan definir el tipo de dato de los eventos y estados, haremos uso de la característica generics de Dart. Para ello, entre el símbolo de menor y mayor, conocidos como angle brackets, escribiremos el nombre que usaremos para hacer referencia a ese tipo genérico de dato en nuestro código.
De esta manera, cada clase que extiende la clase block podrá definir los tipos de datos que desea utilizar. Por ejemplo, si vamos a crear un block que utiliza eventos de tipo string como entrada y tipo int como salida, los definiríamos así. Por si no lo sabías, las clases también son un tipo de dato, y cuando usamos generics, si alguna clase extiende otra clase, la clase que extiende se puede considerar del tipo de dato de la clase que ha extendido. Por ejemplo, si tenemos la clase A y creamos una clase B que extiende de A y otra clase C que también extiende de A, entonces, si creamos un block donde el tipo de dato de los eventos es de la clase A y los estados son del tipo int, podrías utilizar la clase A, B y C como eventos, ya que B y C extienden de A. Vamos a utilizar la librería rxDart, que es la implementación de ReactiveX. En este video no entraremos en detalle en qué es ReactiveX, pero sí debes saber qué es un observable y un subject, ya que vamos a hacer uso de ellos. Gracias al video anterior, ya sabes que es un stream y un string controller. Así que ahora en adelante un observable será un string y un subject será un string controller. Hay algunas diferencias, pero por el momento no serán relevantes. Agregaremos a nuestras dependencias rxdar 0.22.0. Como te dije anteriormente, la entrada del block será un sync y como sabes, el sync es una propiedad del string controller. rxdar nos ofrece un tipo de subject llamado publishSubject. Un publishSubject es exactamente como un string controller que tiene un broadcast stream. Entonces, en nuestro archivo block.dart importaremos rxdart y crearemos una variable privada final del tipo publishSubject que va a recibir eventos del tipo genérico event llamada eventSubject. Ahora vamos a crear un método llamado dispatch que recibirá como argumento cualquier objeto del tipo genérico event y nos permitirá agregar eventos al block a través del sync del eventSubject. Más adelante volveremos para mejorar este método, pero por ahora así estará bien. Si piensas en la representación gráfica que te enseñé de un block, en este momento hemos construido la parte de las entradas del block. RxDart nos ofrece otro tipo de subject llamado behaviorSubject. Un behaviorSubject es un string controller que también tiene un broadcast string y guarda el último elemento que se ha agregado al string y lo emite como primer elemento a cualquier nuevo oyente. Este tipo de string controller lo usaremos para los estados y será muy útil ya que podremos acceder síncronamente al último elemento del string. Como queremos que nuestro block tenga un estado inicial, vamos a crear un método get abstracto del tipo genérico state llamado initialState, que se implementará en la clase que extienda la clase block. Ahora crearemos una variable privada del tipo behaviorSubject del tipo genérico state llamada stateSubject. Y en el constructor del block, al momento de instanciar el stateSubject, le asignaremos como valor inicial el valor del método getInitialState usando el constructor con nombre seeded. Crearemos un método get del tipo genérico state llamado currentState que devolverá el último elemento emitido por el stream del stateSubject. Luego crearemos un método get del tipo string que emite el tipo genérico state llamado state, el cual expondrá el stream del stateSubject. Por lo tanto, la propiedad de state será la salida de nuestro block. Nuevamente, si piensas en la representación gráfica que te enseñé de un block, en este momento hemos construido la parte de las salidas del block. Entonces, hasta el momento hemos construido las entradas y las salidas del block. Cuando hagas uso de un string controller y ya no lo vayas a usar, debes asegurarte de cerrarlo usando el método close, para así liberar recursos y evitar fugas de memoria. Para ello, crearemos el método dispose, el cual podremos llamar para que cierre el eventSubject y el stateSubject en nuestra aplicación cuando ya no necesitemos más el block. E importaremos el paquete meta para poder utilizar la notación moseCallSuper, para que así, si decides sobreescribir el método dispose en la clase que extiende la clase block, el editor te dé una alerta de que tienes que llamar super.dispose, y de esta manera se seguirán cerrando los string controllers. Hasta el momento hemos creado las entradas y las salidas del block, y ahora vamos a construir la parte de la lógica de negocio. Antes de empezar a programar la parte de la lógica de negocio,
Vamos a ver gráficamente qué es lo que vamos a hacer, pero primero debemos recordar cómo representábamos a un string controller. Entonces tendremos nuestro event subject, que es un string controller, y cada vez que se agregue un evento al block por el método dispatch, ese evento será agregado al string del event subject a través de su sync, y así el string del event subject tendrá los eventos agregados. Luego, al string del event subject le realizaremos una transformación con un método llamado async_expand, el cual, por cada evento que tenga el string del event subject, llamará un método abstracto llamado mapEventToState, el cual deberá ser implementado por los blocks que extiendan la clase block y contendrá la lógica de negocio correspondiente para cada evento. Además, el método mapEventToState retornará un string de estados, por lo que cada evento podrá generar varios estados. Entonces, el método async_expand generará un nuevo string que contiene todos los estados que ha generado cada evento en la función mapEventToState. Y a este nuevo string le asignaremos un oyente que se encargará de agregar todos los estados al state subject a través de su sync, para que así el string del state subject, el cual es la salida del block, tenga todos los estados generados por cada evento. Básicamente eso es la parte de la lógica de negocio. Entonces veamos un ejemplo para que nos quede claro. Vamos a representar los eventos con el color cian y los estados con el color rosado. Ahora vamos a agregar un oyente al string state, el cual es la salida del block. Para nuestro ejemplo, cada evento generará 3 estados. Y agregamos una torre de señal que emitirá un evento cuando utilizamos el método dispatch. Ahora vamos a agregar un evento con el método dispatch, el cual será agregado al string del state subject. Luego ese evento será transformado por la función async_expand y será procesado por el método mapEventToState, donde realizará su lógica de negocio correspondiente y generará 3 estados. Y el string de la función async_expand será escuchado por un oyente que agregará los estados al state subject, para que así los oyentes del block reciban todos los estados generados por cada evento. La función async_expand tiene la característica de solo transformar un elemento a la vez, por lo cual, mientras un evento se está procesando en la función mapEventToState, todos los eventos que estén en el event subject tendrán que esperar a que el evento se termine de procesar, y serán transformados uno por uno. Por lo tanto, estamos asegurando que cada evento genere todos los estados correspondientes sin que ningún otro evento que haya sido agregado al event subject lo interrumpa. Y ahora que ya sabemos qué tenemos que hacer, vamos a codificarlo. Empezaremos creando el método abstracto que retornará un string de tipo genérico state llamado mapEventToState y que recibe como parámetro un objeto del tipo genérico event llamado event. Luego crearemos un método privado que retornará void llamado beanStateSubject. Ahora al event subject le aplicaremos el método async_expand y le pasaremos como parámetro el método mapEventToState. Luego agregaremos un oyente a este nuevo string que genera el método async_expand. Una de las maneras de agregar un oyente a un string en Dart es utilizando el método forEach, el cual recibe como argumento una función que tendrá como parámetro un objeto del tipo del elemento del string y se ejecutará cada vez que el string emita un evento. Entonces, utilizaremos el método forEach y pasaremos como parámetro una función que tiene como argumento un objeto del tipo genérico state llamado nextState. Y ahora agregamos el nextState al state subject a través del sync. Y en el constructor llamamos al método beanStateSubject. Por ahora nos falta pulir unos detalles en la implementación, pero ya podríamos decir que hemos implementado la parte de la lógica de negocio de nuestro blog como nos lo propusimos. Y si entendiste, deberías estar muy feliz, ya que esta parte era la más difícil de entender para algunas personas a la hora de realizar la implementación. Entonces, ya teníamos la entrada del blog y la salida del blog, y ahora ya tenemos la lógica de negocio del blog, por lo que ya podríamos decir que hemos implementado con éxito la clase block. Si te preguntas cómo se agregan las dependencias,
Estas podrán ser agregadas a través del constructor de la clase que extienda la clase block, y así podrás usarlas en el método mapEventToState. Cuando desarrollemos Fireblock, podrás ver varios ejemplos de cómo inyectar dependencias a un block. Teóricamente, ya podríamos empezar a utilizar nuestra clase block, pero antes de hacerlo, vamos a implementar las funcionalidades extras que nos ofrece la librería block. Lo primero será que si el estado actual es igual al estado que se va a agregar al stream del stateSubject, no vamos a agregarlo. Así, evitaremos que los oyentes reciban el mismo estado dos veces, y gracias a esto, cuando un widget es oyente, se reconstruirá menos veces, incrementando un poco el rendimiento de la aplicación. Además, no agregaremos el nuevo estado si el stateSubject está cerrado. Vamos a crear un método que retornará void llamado onError y que recibirá como parámetros un objeto de tipo object llamado error y un objeto de tipo stackTrace llamado stackTrace y retornará null. Este método será llamado cuando en nuestro block ocurra un error y podrás sobreescribirlo para poder manejar los errores como desees. Entonces, para que este método sea llamado cuando ocurra un error, primero crearemos un método privado que retornará void llamado handledError y que recibirá como argumentos un objeto de tipo object llamado error y opcionalmente un objeto de tipo stackTrace llamado stackTrace y llamará al método onError. Si te preguntas por qué creamos un método que llama a otro método sin hacer nada más, es porque más adelante agregaremos algo más, así que sé paciente. Ahora encerraremos el cuerpo del método dispatch en un try-catch y si hay algún error llamaremos al método handledError. Luego vamos a capturar los errores que puedan pasar en el método mapEventToState. Para ello, en el método beanStateSubject reemplazaremos la función mapEventToState por una función que recibe como parámetro un objeto del tipo genérico event llamado event y el cual retornará mapEventToState con el parámetro event. Y como este método es un stream, podremos usar el método handledError y pasarle nuestro método privado handledError para que capture los errores. Ya hemos capturado todos los errores que pueden suceder en el block y podremos manejarlos sobreescribiendo el método onError en las clases que extienden la clase block. Ahora crearemos un método que retornará void llamado onEvent y que tiene como parámetro un objeto del tipo genérico event llamado event y retornará null. Este método será llamado en el método dispatch y lo podremos sobreescribir, por ejemplo, para registrar los eventos que están intentando entrar al block en aplicaciones de login o analytics. Luego vamos a crear un método que retornará un stream que emite objetos del tipo genérico state llamado transform y que recibirá como argumentos un objeto del tipo stream que emite objetos del tipo genérico event llamado events y una función que retornará un stream que emite objetos del tipo genérico state llamada next y que recibe como argumentos un objeto del tipo event llamado event y retornará events.asyncSpan con la función next como parámetro. Y en el método beanStateSubject vamos a reemplazar eventSubject.asyncSpan por el método transform con el argumento eventSubject. Si te das cuenta, el comportamiento del método beanStateSubject es exactamente el mismo, sino que ahora el método asyncSpan que se le realizaba al eventSubject ya no se realizará directamente, sino que ahora el método transform lo hará. Te preguntarás por qué, y esto es para permitirnos sobreescribir el método transform para que así podamos cambiar el comportamiento de cómo los eventos van a ingresar al block. Te voy a mostrar tres comportamientos diferentes y para todos ellos cada evento debería generar tres estados. En este momento estamos utilizando asyncSpan y gracias a esto, cuando un evento entra al block y este es procesado por el método mapEventToState, el método mapEventToState no será llamado nuevamente hasta que haya emitido todos los estados que ese evento debería generar, garantizando que se respete el orden de llegada de los eventos junto a sus salidas correspondientes. Otro comportamiento sería si utilizáramos switchMap en vez de asyncSpan. El método mapEventToState ahora sería llamado inmediatamente cuando el stream del eventSubject tiene un nuevo evento, y en caso de que el método mapEventToState esté procesando un evento anterior, mapEventToState será cancelado y ejecutado con el nuevo evento.
Como dije anteriormente, se supone que cada evento debe generar 3 estados, pero el primero solo logra generar un estado, el segundo no logra generar ningún estado y el tercero, al no tener ningún evento que lo interrumpa, logra generar los 3 estados. Entonces, en la clase que extiende la clase block, puedes sobreescribir el método transform y utilizar el método switch map que ofrece la clase observable. Otro comportamiento sería usar async expand en combinación con debounce time, que suele usarse por ejemplo si tienes un block que realiza solicitudes a una API que no te permite hacer más de una solicitud cada 2 segundos. Por lo tanto, solo deben agregarse los eventos al block cuando hayan pasado 2 segundos desde que el último evento ingresó. Entonces, en la clase que extiende la clase block, puedes sobreescribir el método transform y llamarás al método super para que siga siendo async expand, pero al stream de eventos le aplicamos la función debounce time. Otra funcionalidad que ofrece la librería block son las transiciones, las cuales ocurren cuando el oyente del stream del método transform va a agregar un estado a la salida del block y consta del estado actual del block, el evento que se está procesando en el método mapEventState y el siguiente estado. Resumiendo, es el cambio de un estado a otro. Esta funcionalidad será muy útil para poder hacer debug en tiempo de ejecución y también para registrar el estado de la aplicación en aplicaciones de login o analytics. Lo primero que haremos será crear en la carpeta block el archivo transition.dart. Luego importaremos el paquete meta y crearemos la clase transition, que aceptará el tipo genérico event y el tipo genérico state. Ahora crearemos las variables finales current state, event y next state. Luego crearemos un constructor constante con todas las propiedades opcionales para que puedan ser asignadas con el nombre de la variable y usaremos la notación required del paquete meta para que sean obligatorias. Ahora utilizaremos el método assert para asegurarnos que las variables que recibe el constructor no sean null. Luego sobreescribiremos el método toString para que nos muestre el valor de todas las propiedades. Ahora vamos a sobreescribir el operador de igualdad igual igual y la propiedad hashCode. Pero antes te estarás preguntando ¿por qué hay que sobreescribir el operador de igualdad igual igual y la propiedad hashCode? Para responderte esta pregunta, primero vamos a ver un pequeño ejemplo. Imagina que tenemos la clase persona con la propiedad nombre y edad. Ahora en nuestro main tenemos una persona A con el nombre Bob y edad 10 y otra persona B con el mismo nombre y la misma edad. Si imprimiéramos en la consola si la persona A es igual a la persona B, ¿cuál crees que sería el resultado? ¿Verdadero o falso? El resultado sería falso, porque a pesar de que todas sus propiedades son iguales, por defecto, en el lenguaje Dart, cuando se comparan dos objetos, lo que se compara es que esos objetos sean la misma instancia. Pero si nosotros queremos que cuando se comparen dos objetos, en vez de comparar si son la misma instancia, compare si todas sus propiedades son iguales, podemos sobreescribir el operador de igualdad igual igual. El operador igual igual retornará un bool indicando si dos objetos son iguales y nos ofrece como parámetro un objeto llamado other, el cual es el objeto con el cual se quiere comparar. La primera condición que tendremos para saber si dos objetos son iguales es si esos dos objetos son la misma instancia. Para ello utilizaremos el método identical. Luego revisaremos que el otro objeto sea de la misma clase con el operador is, y además al comprobar esto podremos acceder a las propiedades de la clase, ya que hemos definido el tipo del objeto. Luego comprobaremos que los dos objetos tengan el mismo tipo de dato en ejecución, ya que a pesar de que con el operador is verificamos que sean de la misma clase, en realidad este operador también devuelve true cuando se compara una clase que extiende otra clase con la clase que extendió. Por ejemplo, si tenemos la clase A y la clase B extiende de A
Entonces, si comparamos si una instancia de la clase B es de la clase A, retornará true. Y ahora llegó el momento de comparar cada propiedad de los objetos. Y listo, ahora cuando comparemos las dos personas, el resultado será true. Pero en la documentación de Dart nos indican que siempre que sobrescribamos el operador de igualdad igual igual, debemos sobrescribir la propiedad hashCode para que cuando dos objetos sean iguales, también su hashCode sea igual. Existen varios algoritmos para generar el hashCode. Nosotros optaremos por usar el operador SOR bit a bit en el hashCode de cada propiedad. Estarás pensando que es un poco aburrido hacer esto para cada clase que quieras que el operador de igualdad compare todas las propiedades de las clases. Y ahora imagina que tienes una clase con muchas más propiedades, sería bastante el tiempo que gastarías haciendo esto. Así que existen diferentes maneras de hacer este proceso mucho más rápido, y en un momento te explicaré una forma de hacerlo. Debes saber que sobreescribir el operador de igualdad y el hashCode es una tarea que vas a tener que hacer recurrentemente cuando desarrolles aplicaciones, ya que cuando hagas pruebas, si quieres comparar objetos, el comportamiento esperado es que se comparen todas las propiedades de los objetos para así saber que el objeto que debe producir tu aplicación es el esperado. Además, si recuerdas, en nuestra implementación de la clase block comparábamos si el estado actual es el mismo que el siguiente estado, para no agregar nuevos estados si son iguales. Si las clases que utilizamos como estados no sobrescriben el operador de igualdad igual igual, esa comparación siempre daría falso. Ahora que ya sabes que vas a tener que sobreescribir el operador de igualdad y el hashCode de una clase recurrentemente cuando desarrolles aplicaciones, y en especial cuando utilices el patrón block, te voy a enseñar una forma para que sea más rápido y sencillo. Para ello utilizaremos la librería eQueryable. Volvamos a nuestro ejemplo donde tenemos la clase persona. Ahora importaremos la clase eQueryable y haremos que la clase persona extienda de eQueryable. Y para sobreescribir el operador de igualdad y el hashCode, simplemente tenemos que pasar al constructor super las propiedades que se quieran comparar en un arreglo. Y listo, eso es todo. Como puedes ver, es mucho más sencillo y rápido. Como te dije anteriormente, tenemos que sobreescribir el operador de igualdad y la propiedad hashCode de la clase transition. Si lo hiciéramos de forma manual, el código sería el siguiente. Pero vamos a hacerlo con la librería eQueryable, ya que nos ahorrará tiempo y además nos servirá de práctica porque haremos uso constante de esta librería cuando desarrollemos aplicaciones con el patrón block. Empezaremos agregando la dependencia eQueryable 0.2.6. Luego, en nuestro archivo transition.dart vamos a importar eQueryable. Y nuestro constructor deberá dejar de ser constante, ya que el constructor de eQueryable no es constante y generaría un error. Luego, extendemos la clase transition de eQueryable. Y finalmente pasamos todas las propiedades de la clase en un arreglo al constructor super. Y listo, como puedes ver, ahora tenemos el mismo comportamiento pero con menos código y mucho más sencillo. Y ya que hemos finalizado de construir la clase transition, es hora de que nuestro block genere las transiciones y también tengamos una forma de manejarlas. En el archivo block.dart vamos a importar nuestro archivo transition.dart. Ahora crearemos un método que retornará void llamado onTransition y que tendrá como parámetro un objeto del tipo transition con tipos de datos genéricos event y state llamado transition y retornará null. Este método por defecto no hará nada y lo podremos sobreescribir en la clase que extienda la clase block, por ejemplo, para registrar cada cambio de estado del block en una aplicación de login o analytics. Luego, deberemos llamar este método cuando vaya a ocurrir un cambio de estado. Para ello, en la función beanStateSubject vamos a crear una variable de tipo genérico event llamada currentEvent. Y en la función del parámetro next del método transform vamos a asignarle el valor de event a currentEvent. Y en mapEventToState pasaremos como parámetro currentEvent. Luego, antes de agregar el siguiente estado al stateSubject, vamos a crear una variable final llamada transition y le asignaremos un objeto transition con los parámetros correspondientes. Y luego llamaremos al método onTransition con el parámetro transition. Y listo,
cada vez que vaya a ocurrir un cambio de estado, este va a ser notificado en el método onTransition. Ahora vamos a implementar una funcionalidad que nos permitirá ser notificados de las transiciones, errores y eventos que sucedan en cualquier clase que extienda de la clase block, por lo cual sería un lugar indicado para poder imprimir en consola el estado de todos los blocks, lo que nos permitiría hacer debug en tiempo de ejecución y a su vez un lugar perfecto para registrar esta información en alguna aplicación de login o analytics sin necesidad de tener que sobreescribir estos métodos en cada block. Te voy a decir la idea general mientras te muestro un poco del código que vamos a implementar, para que así sea más sencillo entenderlo. Entonces, la idea general es que tendremos una clase llamada blockDelegate, la cual tendrá los métodos onEvent, onTransition y onError. Vamos a tener otra clase llamada blockSupervisor, que será un singleton que tendrá una instancia de la clase blockDelegate. Por lo tanto, solo existirá una instancia de la clase blockSupervisor en nuestra aplicación. Luego, en nuestra clase block, cuando sea necesario, llamaremos a los métodos onEvent, onTransition y onError de la instancia blockDelegate del singleton blockSupervisor. Por lo tanto, cualquier evento, transición o error que ocurra será notificado en la instancia blockDelegate del singleton blockSupervisor. Entonces, cuando queramos sobreescribir el comportamiento de la clase blockDelegate para que los métodos onEvent, onTransition y onError se comporten como queramos, simplemente deberíamos crear una clase que extienda de la clase blockDelegate y sobreescribir los métodos, y luego reemplazar la instancia del blockDelegate del singleton blockSupervisor con una instancia de nuestra nueva clase que extiende a blockDelegate. Si no entendiste muy bien, quédate tranquilo, ya que cuando implementemos esto en código y cuando desarrollemos nuestra aplicación de ejemplo, se te aclararán todas tus dudas. Ya que sabemos qué tenemos que hacer, crearemos en la carpeta block el archivo blockdelegate.dart. Importaremos el paquete meta, el archivo block.dart y el archivo transition.dart. Luego crearemos la clase blockDelegate. Y ahora crearemos un método que retornará void llamado onEvent y que recibe como parámetros un objeto del tipo block llamado block y un objeto del tipo object llamado event y retornará null. Luego crearemos un método que retornará void llamado onTransition y que recibe como parámetros un objeto de tipo block llamado block y un objeto de tipo transition llamado transition y retornará null. Ahora crearemos un método que retornará void llamado onError y que recibirá como parámetro un objeto del tipo block llamado block y un objeto del tipo object llamado error y un objeto de tipo stackTrace llamado stackTrace y retornará null. Todos los métodos retornarán null para que por defecto no pase nada cuando sean llamados. Y cuando desees que tengan algún comportamiento, los podrás sobreescribir en la clase que extienda a blockDelegate. Ahora, a todos los métodos les pondremos la notación MuseCallSuper para que cuando se creen clases que extiendan la clase blockDelegate y por alguna razón crees otra clase que extiende la clase que ha extendido la clase blockDelegate, ésta sea informada de que debe llamar a super en cada método. Luego crearemos en la carpeta block el archivo blockSupervisor.dart. E importaremos el archivo blockdelegate.dart y crearemos la clase blockSupervisor. Ahora crearemos un constructor privado para que así esta clase no pueda ser instanciada desde fuera de la clase, ya que no tiene el constructor por defecto. Luego crearemos un objeto privado estático y final del tipo blockSupervisor llamado instance y lo instanciaremos con el constructor privado. El objeto instance que acabamos de crear es conocido como singleton y gracias a esto solo existirá una instancia de la clase blockSupervisor en nuestra aplicación. Ahora crearemos una variable privada del tipo blockDelegate llamado delegate y la instanciaremos con un blockDelegate. Luego crearemos un método get estático del tipo blockDelegate llamado delegate que retornará el delegate de la instancia. Por lo tanto, ahora podremos acceder a la única instancia del blockDelegate del singleton a través del método estático delegate.
Y ahora crearemos un método set estático llamado delegate que recibirá como argumento un objeto del tipo blockDelegate llamado d. Y lo que hará será asignar al delegate del singleton el blockDelegate d. Y si d llega a ser null, entonces le asignaremos una instancia de un blockDelegate que no hace nada. De esta manera podremos asignar al delegate cualquier clase que extienda de blockDelegate y que contenga el comportamiento que queramos. Ahora, lo único que nos falta es llamar a los métodos del blockDelegate del singleton blockSupervisor cuando es necesario. Así que vamos a nuestra clase block e importamos el archivo blockSupervisor. Luego, en el método dispatch, antes de llamar al método onEvent, vamos a llamar al método onEvent del delegate del blockSupervisor, pasando como parámetro la instancia del block y el evento. Ahora, en el método beanStateSubject, antes de llamar al método onTransition, vamos a llamar al método onTransition del delegate del blockSupervisor, pasando como parámetro la instancia del block y la transición. Luego, en el método handledError, antes de llamar al método onError, vamos a llamar al método onError del delegate del blockSupervisor, pasando como parámetro la instancia del block, el error y el stackTrace. Y listo, finalmente hemos implementado en su totalidad la librería Block. Espero que hayas entendido cómo funciona esta librería detrás de escenas. Pero si por algún motivo llegas a tener alguna duda, puedes dejarla en los comentarios y con gusto te la resolveré. En la siguiente parte empezaremos a desarrollar nuestra aplicación de ejemplo, donde aprenderemos cómo utilizar la librería Block y además vamos a implementar la librería Flutter Block desde cero. Por favor, deja un comentario donde me digas qué quieres aprender en un próximo video y no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte.